Y luego, por ejemplo, también en tema de redes sociales hemos mencionado mucho TikTok. Cuando se crean estas polémicas en torno a temas ya más hacia discriminación, vamos a unirlo con el tema de la sirenita, Sí, lo que está sucediendo hoy en día. Sí. ¿En qué sentido? O sea, Sí. O sea, por ejemplo, estabais comentando que en la televisión pues quizás puede haber más filtro y tal, pero es que en las redes sociales, como ya hemos hablado anteriormente, se deshumaniza todo, se dice lo que sea, todo vale de cualquier manera. A la pobre chica, a la actriz, cómo la están poniendo, o incluso el personaje como tal de Ariel, que lo estigmatizan en que no, es que si en los dibujos era blanca y pelirroja, tiene que ser exactamente así. A mí me... Y iba a luego decir una cosa he muy visto fea. vídeos de gente diciendo, bueno, pues si la Úrsula es de color morado, vamos a buscar una actriz que tenga la piel morada, no te jode. yo es que tengo una opinión un poco polémica acerca de esto. No sé si estará bien socialmente, pero... Bueno, Ana, tú exponla, yo expondré. Ana y yo chocando en público. A mí me parece que hay mucha gente que no se está dando cuenta, pero estas grandes productoras lo único que quieren es ganar dinero, ¿vale? A toda costa. Porque a mí esto me parece una acción que lo único que quieren es ganar dinero, limpiar su imagen de Disney antiguo, todo lo que tú quieras. En sí, a ver, yo estoy de acuerdo con el cambio que han hecho La Sirenita. Me parece un cambio muy acertado por muchos motivos. El principal es porque a mí la gente que... Bueno, lo primero que voy a decir es que Disney nos ha vendido un cuento que no nos lo tenemos que creer. En el sentido en que Disney no es inclusivo. Disney no es inclusivo, corazones. O sea, voy a retomar dos cosas y después vuelvo a La Sirenita. Bueno, ¿os acordáis del polémico beso de Buzz Lightyear, por ejemplo? Sí. Bueno, Disney, o sea, Disney podía haber hecho algo bien y no hizo nada bien. Quiero decir, es un beso. Yo no lo vi. Yo estaba viendo la película, estaba atenta a esas imágenes. Es un microsegundo. Por ejemplo, yo fui con mi pareja y mi pareja dijo, bueno, Alba, quizás lo han querido normalizar, hacerlo como algo tan cotidiano que pase desapercibido. Entonces yo cogí, le miré a mi pareja y le dije, ¿cuándo un beso en Disney ha pasado desapercibido? Y esto es algo que tenemos que reflexionar. Disney no es inclusivo. Disney está intentando un poco meterse en el carro de la inclusividad estando él en el último lugar, porque le da miedo posicionarse donde tendría que estar posicionado. Y repito, ¿cuándo un beso en Disney ha pasado desapercibido? Si es que sus tramas se mueven por los besos en la mitad de sus películas. Y después Disney tenía el potencial de sacar series con realmente algo de inclusividad, que no es inclusividad forzada. Te quiero decir, es que tú, Manolito, José Luis, Juan Carlos y Mari Carmen, tengáis en vuestra vida solo personas muy normativas, no significa que el resto de personas en nuestra vida diaria estemos rodeadas de personas normativas. Por ejemplo, mi caso no es. Yo en mi vida diaria no estoy rodeada de personas normativas. Entonces, por ejemplo, y esto os lo quería traer, ¿conocéis una serie que se llama La Casa Búho? No. Es de Disney. Bueno, pues os voy a explicar por qué os digo que Disney no es normativo y que podía haber sido de verdad una empresa normativa. La Casa Búho es una serie animada. A mí me encanta ver series animadas, ¿vale? Para quien no lo sepa, hiperfan. Es una serie que trata de una niña humana, básicamente, que ella pues se pierde como en un mundo de fantasía, rollo medieval, con brujas y tal. Hay tramas como muy chulas. Bueno, pues el elenco principal, esta niña humana tiene unos 13 años, creo que tenía, se llama Luz. Bueno, la pareja principal, la pareja romántica, digamos, de la serie, es esta niña, que es una niña bisexual, con su novia, que es Amity, que es una chavala que es lesbiana. Y son novias. Es la pareja principal y son novias. Y además se sabe que la chavala protagonista es bisexual porque, aparte de ser novia de esta chica, en los primeros programas ella se siente atraída hacia una especie de chico. Después es una trampa, ¿no? Pero ella se siente atraída. Y aparte de esto, sí que hay ciertas cosas bastante chulas. Por ejemplo, la mentora de esta chica es una mujer mayor, tiene comentarios curiosos. O sea, se nota que, por ejemplo, tiene una vida sexual activa, que ha tenido varias parejas, que es su mentora, y se deja caer. El interés romántico de esta mentora, además, cuando lo escuchas en inglés, se nota mucho. Es una persona de género no binario, ¿sabes? En España no se nota tanto, bueno, pero es una persona de género no binario porque además es un mundo donde pues confluyen diferentes géneros y es una cosa que no está para nada mal introducida, es que es muy natural, lo tratan como algo natural, como lo que tendría que ser, efectivamente. Y pues eso, y el elenco principal, pues hay bastante diversidad de cuerpos, personalidades,
masculinidades como menos tóxicas, también hay alguna fuerte, pero bueno, hay diferentes también, vamos a decir así, de escalas de feminidad. Me parece una serie súper bien, está súper bien hecha. Y los besos principales han sido entre estas dos protagonistas, que son dos niñas, bueno, adolescentes, que tienen 13, 14 años, ¿sabes? Y bueno, ahí Disney sí que estaba dando un buen paso, porque está haciendo una serie realmente inclusiva, que tenía... Porque te estoy diciendo esto, pero es que la historia es genial. O sea, no es una historia que diga, bueno, es que es una historia solo que trata de estas personas. Es que es una historia que está bien formada, ¿no? Tanto a nivel visual, el guión está muy bien hecho, etcétera. La han cancelado. ¿Qué dices? La han cancelado. Vaya. Bueno, ¿por qué Con lo bien que la estabas pintando, ya la quería ver. Bueno, ¿por qué creéis que Disney ha cancelado esta serie? Porque se han quejado gente. Pues porque, Eso siempre. claro, pasando? tenían... Está pasando que se está acabando la batería de una de las cámaras. Se acaba de cambiar. Pues hablabas de lo fantástica que estaba siendo la serie de La Casa del Búho, pero lamentablemente Disney ha decidido cancelarla. Sí. Entonces, eso. Bueno, pues retomando un poco lo que se estaba comentando, a mí me parece al final que Disney nos intenta vender que es una empresa inclusiva, pero no tiene nada que ver, porque con proyectos así que sí que podían haber mostrado pues algo un poco más diferente, un poco más que se podía acercar, digamos, a como estas cosas nuevas. Es que no son cosas nuevas, no quería decirlo así, pero es que hemos hecho ahora un pequeño parón técnico y cada vez que hacemos un pequeño parón técnico Sí, nos desubicamos un montón. Por eso nos veis que estamos como mucho más Espesas. idas y espesas. Extrañas. Exacto. Entonces hasta volver a retomar la fluidez de la conversación nos cuesta un poquito. Bueno, es una serie que yo por otra parte os recomiendo mucho poder ver. Tiene 2 temporadas que además están en Disney Plus ahora mismo y están una está en Disney Plus y la otra creo que no. La otra me la tuve que ver en una página web que hicieron los fans de esta serie, que sí que está ahí. Y lo que están haciendo era ahora mismo una película para poder terminarla, darle fin. Porque en principio esta serie iba a tener 5 temporadas, ya estaban hechas, entonces lo que ha pasado ha sido que como la han tirado para abajo, y no por audiencia, sino porque al final hubo una especie de reunión con los ejecutivos de Disney y uno de ellos dijo que quizás esa serie no debería estar ahora mismo dentro del catálogo, por todas las cosas que hemos estado comentando. Entonces, por eso mismo, yo sigo diciendo que Disney no es una empresa inclusiva. Disney te va lanzando pequeños salvavidas, por decirlo así, para que no se la pueda seguir tachando como una empresa con valores como muy arcaicos, pero Disney no es inclusiva. Hombre, claro. Como la mayoría de industrias, que ahora es que es una industria, lo que quieres vender. Y lo que decíamos y lo que comentábamos detrás de cámaras, que Alba y yo tenemos posturas como diferentes, pero a la vez no son tan diferentes, porque a mí lo que en verdad me sienta mal es que utilicen todos estos problemas que están sucediendo en la sociedad, sí, los movimientos sociales, para limpiar su imagen. Y bueno, pues joder, estoy espesísima, Como que se aprovechan para comercializarlo más. de estos problemas para comercializar más, y luego ir como de que son súper éticos, y luego salen personas diciendo, guau, es que ya era hora, gracias Disney por hacer esto. No, perdona, te la están colando. Vamos, muy fuerte. Como el que más. Exactamente, O sea, sí, pero vamos, que esto es, quiero decir, que es el capitalismo en su máximo esplendor, que lo lleva haciendo desde que el mundo es mundo en ese sentido. Quiero decir, aparece un movimiento social del cual pueden sacar partido y provecho y lo comercializan. O sea, que Disney no es la primera empresa que hace esto, pero sí que es un exponente a tener en cuenta para poder visibilizarlo. Y con el tema de La Sirenita, es que hemos estado hablando ahora detrás de cámaras en el parón que hemos hecho, básicamente. A mí me parece algo como muy oportuno que hayan cambiado el físico de la protagonista, porque, lo primero de todo es, retomando una cosa que ha dicho antes Ana, que los ejemplos que tú has puesto, por ejemplo, has hablado de Mulan, no me parece lo más oportuno porque, por ejemplo, ahí la etnia sí que tiene mucho que ver con la historia. La adaptación que hizo Disney, porque claro, es que esto es una cosa que me parece ser muy puritano con las historias, pero es como, si quieres cambiar todo, cambia todo, o sea, ¿sabes? Pero es como cosas que no tienen sentido, que lo que tú decías, o sea, el argumento que decías de que, claro, está hecho en el Caribe, pues no tiene sentido que haya una persona pelirroja y blanca, pero tampoco tiene sentido una negra pelirroja, ¿vale? O sea, si nos ponemos así. Y a mí me parece genial que sea negra y demás.
A mí lo que me molesta es que siempre estén utilizando este tipo de cosas con el pretexto de, mira, es que ahora somos mejores, intentamos hacer para que luego los niños se sientan bien. No, perdona, estás utilizando este mensaje para lo que te conviene, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, es en plan, o sea, con lo del, porque igual la gente se está confundiendo un poco con el tema de historia de original, adaptación. Es verdad que el cuento original, quiero decir, es un cuento. Además, es que en ese cuento pasan muchas cosas heavy. Entonces, por ejemplo, que a mí me salte y me digan las personas, es que el cuento original no estaba escrito así, no sé qué. Narices, pero es que en el cuento original pasan cosas muy turbias, o sea, que la sirenita se convierte en burbujas, que el príncipe la manda a tomar por saco y se queda con la otra. Bueno. Que claro, o sea, quiero decir que cada vez que sentirás como que te están poniendo miles de agujas, bueno, como que además hay cosas un poco problemáticas dentro de ese cuento. Entonces a mí cuando la gente ya de por sí primero me intenta argumentar con no se puede hacer este cambio en esta adaptación, en este live action, porque en el cuento original no está establecido esto. Tampoco está lo de Disney. Entonces tenemos que basarnos en que es una reinterpretación de una adaptación, que en este caso es la película Disney de La Sirenita. ¿Qué es lo que pasa? Que la película Disney de La Sirenita sucede en el Caribe. Que esto hay mucha gente que no lo sabe. Claro, que hay mucha gente que dice, no, es la Atlántica, no, la Atlántida, perdón, no sé qué. Claro, el castillo es la Atlántida, eso estamos de acuerdo, sí. pero donde sucede es en el Caribe y sencillamente tenéis que prestar atención a quiénes son los intérpretes de las voces, de los peces y Sí, todo el como cangrejo, sí. por ejemplo, todos los demás peces que lo rodean son peces que ya pertenecen, por ejemplo, al mar Atlántico, o sea, se acercan mucho al Caribe, pero es que los colores de esos peces son colores de peces tropicales del mar del Caribe, quiero decir. Entonces, por ejemplo, tú piensas en el pececito este que acompaña siempre, que además en la vida real es feísimo, no sé cómo lo Sí, hacen nos en lo la has enseñado faxe, hoy. es horrible. Este es un pez del mar Atlántico, pero es que los colores que han cogido para ponerlo como muchos más monos son de peces tropicales. Y además los ritmos de la mayoría de canciones que son en La Sirenita son ritmos, en este caso, provenientes, son caribeños, quiero decir. Entonces, claro, estás hablando de una película que en realidad coge y se sitúa ya en el Caribe. Y para la gente que dice, no, pero es que, entonces, ¿por qué el príncipe es un príncipe blanco, de ojos azules, no sé qué? Eric, ¿sabes? Claro, pero es que estamos hablando de que el Caribe eran todos colonias. O sea, es en una época donde seguía habiendo colonias. Justamente creo que es de Dinamarca y aún había colonias en el Caribe de Dinamarca, en el momento en el que sí que históricamente se sitúa el cuento. Entonces sí, claro, es que las personas poderosas que tenían dinero e influencia eran blancas. Entonces Eric, que es un príncipe, tiene que ser blanco por narices históricamente. Ahí, quiero decir, pues había otra clase de personas también, pero estamos hablando de en ese sentido. Además creo que es una cosa que me parece curiosa y por eso me parece que es una adaptación que tiene mucho más sentido, que cuando salga esto lo tendré que ver, que el resto de hermanas de las princesas lo que han hecho es que cada una en realidad pertenezca o que sea como la protectora de uno de los 7 mares. Eso no tenía ni idea. Entonces a mí me parece como muy bien, entonces cada una se parece como más a ese mar al que representan. Por ejemplo, la sirenita que tenga que ver con el mar Mediterráneo, quiero ver cómo la hacen, por ejemplo, y con cosas así. Entonces, por ejemplo, la sirenita autóctona, que es del mar del Caribe, que sería en este caso nuestra protagonista, que sería Ariel, a mí me parece bien que tenga como unos rasgos, digamos, más caribeños en este caso. Porque me parece que si lo han hecho, por ejemplo, con ese plan de que cada una de las hermanas sea protectora de uno de los mares, me parece incluso algo bastante chulo. Que tiene mucho más sentido, porque yo no tenía ni idea de quiénes eran las otras hermanas, quiero decir, ni lo que sí, pintan. Tampoco se explica mucho. Pero bueno, en torno a lo que sería la polémica, a mí me da la sensación más de que tú te centras en cuanto a la argumentación con toda la historia que tiene de trasfondo y Ana se enfoca más en la intencionalidad que tiene la empresa de Disney. Es vender, claro. Todo lo que dices tú, si lo dijera a la empresa, me parecería ok. Pero la cosa es que apuesta a una chica negra por poner a una chica negra porque es lo que vende actualmente. Punto y final, ¿vale? Ya está. Y además no ponen a una chica negra cualquiera. O sea, siempre tiene que ser la más mona de turno, la que físicamente esté bien y ya está. O sea, no pongas a una gorda, no pongas a, yo qué sé, a una persona con, yo qué sé, malformaciones, no la vas a poner. No, eso no lo vas a hacer, ¿sabes? Y a mí si me vinieran con los argumentos que tú dices, vale, pero es que no es el caso. No. Y además tampoco es que están todo el rato readaptando cosas, que si tal. También podrías crear historias de cero
que de verdad pues pudieras modificar a tu antojo los comportamientos y demás. Y luego también lo que decía, o sea, luego ya veríamos a ver la Sirenita cómo es argumentalmente, pero es que claro, hay cosas muy fuertes como lo que decíamos es que se convierte en burbujas, no puede hablar, son cosas que dices, ostras, pues no es muy buen ejemplo tampoco, ¿no? Entonces saber cómo lo manejan eso. Pero mira, por ejemplo, con el tema de cambiar el color de piel de ciertos personajes, etcétera, y así nos introducimos un poco en otras 2 series de las que quería hablar, porque yo soy muy fan y a mí me gustan. Tenemos aquí unos ejemplos muy recientes, que por un lado es La Casa del Dragón, y que ahora comentaremos, y por otro, Los Anillos de Poder. ¿Esto suena más? No. ¿A ninguna? Los Anillos de Poder, sí. Yo no tengo ni idea. Bueno, pues, Ana, ¿prefieres que empecemos por esta? Por si te suena más. Vale, sí. Bueno, A sí, a ver, que en verdad las dos tienen un poco en ese sentido, pero bueno. La Casa del Dragón viene del universo de... Bueno, es como todo, es una historia que complementa el universo de Juego de Tronos, en este caso. Y Los Anillos del Poder vienen del universo creado por Tolkien, en este caso pues de todo que tiene que ver con El Señor de los Anillos. Y lo que ha pasado aquí paralelamente viene a ser que pues en este caso, porque Tolkien cuando lo escribió tampoco es como que podía tener muchos referentes de otras personas como más diversas a él a su alrededor, pero bueno, cuando él escribió como las razas que él tenía en su mundo y habló, en este caso ha pasado con los elfos y habló de los elfos, él como que los describió de una forma como muy específica, seres como muy blancos, muy pálidos, etcétera. Y ahora para la adaptación nueva que han hecho de esta serie han metido, por ejemplo, a elfos de color. O sea, han hecho alguna cosa como mucho más diversa. Vale. También ha pasado con otras razas, como por ejemplo con los enanos y con las enanas. Entonces hay muchísima gente que ha saltado y que se ha quejado por esto. Y con el tema de La Casa del Dragón ha pasado un poco lo mismo. Que George R. Martin había cogido y había hablado de una casa en específico, que son en este caso los... Es que no sé cómo pronunciarlo. Bueno, son casas que provienen de la antigua Valiria, y la antigua Valiria lo que tienen en común todos es que eran como muy rubios, con los ojos azules o violetas, gente súper blanca. Entonces, pues... ¿tú has visto alguna vez Juego de Tronos? No. Pues entonces vamos mal. Nada. Pero bueno, entonces hay, claro, hay 2 casas que provienen de aquí, que son como 2 de las principales de la nueva serie, que es La Casa del Dragón, y han metido en unas de esas 2 casas gente de color. Vale. Entonces, claro, pues lo mismo ha pasado, que hay muchísimas fans y muchos fans que han saltado un poco. Vale, pero en sí me imagino que la polémica de los fans será porque no se ciñe a la historia anterior o como... No, porque no se ciñen a personajes descritos en la historia anterior. Quiero decir, pero por ejemplo, en el tema de los elfos... quiero decir, por ejemplo, a mí me da bastante igual, porque no es una cosa como que me vaya a perjudicar a la hora de disfrutar de la historia, o sea, a mí me la repampinfla. Pues lo mismo que ha pasado, que hay muchos fans, y muchas fans como súper puristas que han saltado por estos cambios físicos en ciertos personajes. Pero es que al final a la trama no afecta absolutamente nada. Entonces yo tengo un poco establecido de, si estos cambios puntuales no afectan a la trama ni al desarrollo de las cosas, para mí tiene sentido que existan, ¿no? Porque además también a mí me gustaría decir una cosa con el tema de lo que se llama y lo que se dice de inclusión forzada, que es el hecho de que la inclusión forzada como tal no es una cosa que podamos señalar tan fácilmente y decir que existen ciertas adaptaciones porque no seríamos justas con ellas. Quiero decir, no podemos pedirle lo mismo a una adaptación que se lleve a cabo en el 2022, iba a decir por un segundo 2023, se me ha ido la cabeza, que una adaptación que estemos hablando que se realizó en los años 90, y yo lo estaba explicando un poco así. Inclusión forzada también sería el hecho de señalar porque cuando se han hecho películas basadas en mitología, por ejemplo, griega, o en otros momentos históricos, los principales actores y actrices eran todos blancos y con una estética súper hegemónica y europea. Quiero decir, nosotras que nos hemos criado en una cultura, en este caso cristiana, en Semana Santa aquí en España, por ejemplo, está la típica película de Jesús de Nazaret. Ay, así. sí. Claro, bueno, ¿por qué narices este Jesús de Nazaret es blanco y con los ojos azules? Que estamos hablando de un señor que nació... Claro, en las películas cuando se ponía a las Cleopatras estas súper blancas,
obviamente todas eran actrices estadounidenses, etcétera, que son cosas también problemáticas, quiero decir, pero que en ese momento no se señalaban porque también no se puede pedir lo mismo esa clase de adaptaciones en ese momento histórico y en ese contexto también audiovisual que lo que podemos pedir ahora. Entonces, ahora, ¿qué podemos pedir? Pues que evidentemente hay un elenco de actrices y actores como mucho más extenso, que tengan otra clase de características físicas, porque también el público al que va dirigido ahora mismo es muchísimo más extenso que el que iba en ese momento. Entonces tenemos que tener presente que nosotras nos tenemos que contentar, como también tenemos que contentar a otras millones de personas que se tienen que sentir representadas y reflejadas, porque en ese momento no tenía tanta cabida, porque no era un diálogo que en ese momento se pusiera a discusión, pero que ahora sí que se pone a discusión. Entonces lo interesante es ponerlo a discusión, debatir sobre qué personajes o no pueden tener, digamos, otra serie de rasgos, y si no afecta quizás argumentalmente estas nuevas adaptaciones, sí que se pueden hacer esos cambios. Sí, a ver, a mí lo que me molesta es que siempre tenga que haber una polémica en torno a una persona que es negra, ¿vale? O sea, que no se puedan crear películas, series, o sea, que se pueden hacer, ¿vale? Pero que siempre sea la excusa poner a una persona negra y crear polémica, ¿sabes? Entonces, pues, no me parece bien eso.